Veremos algunas aplicaciones de la distribución binomial. Hoy vamos a trabajar con una aplicación diferente a la que habíamos trabajado del experimento de las monedas. Esta es una aplicación que solamente trabaja las distribuciones teóricas de forma directa. Entonces, si escribimos Binomial Distribution Applet, applet con doble P, y ponemos búsqueda en Google, la primera opción es una de la Universidad de Iowa y esa es la que vamos a utilizar. Entonces, al abrirla, me aparecen nada más unos cuadritos. Entonces, en esos cuadritos, yo tengo que escribir el valor de n y escribir el valor de p. Entonces, por ejemplo, para retomar lo que habíamos hecho, yo podría escribir 10 y p igual a 0.5. Y entonces, en el momento que le doy siguiente, me aparece ya una gráfica. Entonces, esa gráfica es la que vamos a utilizar. Ahora, aquí todavía no me aparecen los valores. Entonces, yo podría poner, por ejemplo, x, el valor de x que quiero. Por ejemplo, si quiero la probabilidad, pensando de nuevo en las monedas, si yo quiero la probabilidad de que al lanzar 10 volados que no están cargados, eso quiere decir que cada uno tiene un 50% de probabilidad, 3 de ellos caigan en sol, entonces le doy siguiente y ahí en automático me aparece un valor. Ese valor es 0.11719 y eso me marca en automático la barra que corresponde. En ese caso sería, dentro de la gráfica, pues quiere decir que hay una probabilidad de 11.719% o de, si lo pongo en decimal, 0.11719, de que al lanzar 10 monedas que no están cargadas, 3 de ellas caigan en sol, por ejemplo. Pero así como acabo de hacer que obtenga igual, resulta que aquí nunca me va a aparecer la tabla completa, pero sí me va a hacer las sumas. En la parte de en medio, aquí aparece una x, la probabilidad, y entre paréntesis, x mayúscula igual a x. Eso quiere decir la probabilidad de que x sea igual a 3, en este caso porque fue el valor que elegimos. Pero si yo oprimo el triangulito para desplegar las opciones, me aparecen tres opciones: x igual, dentro del paréntesis, ¿no? X menor o igual o x mayor o igual. Entonces yo puedo, por ejemplo, tomar cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Y entonces, si se fijan, me acaba de marcar en otro color, rosa o rojo, dependiendo de cómo lo vean, ya las opciones que serían 0, 1, 2 y 3. Y entonces cada una de ellas, de hecho, yo puedo ver sus probabilidades al ir pasando el mouse por encima de las opciones. En este caso en 0 es muy pequeña, no me deja, pero puedo verlo. Y entonces ya me está dando la probabilidad acumulada de todos los valores que son menores o iguales que 3. Esto quiere decir de 0, 1, 2 y 3. Entonces me está dando esas tres opciones y la suma es 0.17188. Entonces en este caso, pues esto es la probabilidad, o sea, quiere decir que salgan, que al tirar 10 monedas, que no están cargadas, 3 o menos sean soles, pues es 0.17188. Entonces aquí ya me está dando los valores acumulados. Pero así como elegí menor o igual, pues yo puedo tomar un valor para empezar. Puedo yo cambiarle el valor, entonces puedo poner por ejemplo, 6. Y ahora decirle que me dé mayor o igual que 6. Y entonces, bueno, ya de forma automática me lo
me lo presentó. Entonces, las que aparecen marcadas, las que no son azules, esas son las que está contando. En este caso está contando 6, 7, 8, 9 y 10. Y entonces la probabilidad sería 0.3769.5. Entonces aquí me da las tres opciones, o igual, o menor o igual, o mayor o igual. También estamos usando este applet por una razón, porque sé que algunos de ustedes están usando celulares y pues me comentaron que en el celular la aplicación de las monedas no funcionaba bien o no se podía ver. Entonces, esta aplicación estoy segura que sí se puede ver en los celulares. Así que, pues para que la tengan y puedan utilizarla, ¿no? Entonces, ahora sí, bueno, una vez presentado cómo se trabaja esto, pues vamos a empezar a ver algunas aplicaciones de la distribución binomial. Bueno, antes de empezar a ver las aplicaciones, pues hay algunas consideraciones que hay que tener de cómo funciona la distribución de probabilidad binomial, ¿no? Entonces, para empezar, lo que vamos a tener es que hay n ensayos independientes. En este caso, si lo pensamos para las monedas, cada moneda en lo que va a caer no depende de las otras monedas, ¿no? Entonces, cada uno de los ensayos vamos a suponer que tiene dos resultados posibles. En el caso de las monedas, pues nada más es águila o sol. Y las probabilidades de cada ensayo son fijas. En este caso, pues le vamos a llamar P. El número de ensayos le vamos a llamar N. Entonces, vamos a tener siempre dos parámetros para la distribución binomial, que es N y P. Eso quiere decir, N es el número de ensayos que se consideran. En el caso de las monedas, pues es el número de monedas que se tiraban. P es la probabilidad de lo que le vamos a llamar la probabilidad de éxito. En este caso sería la probabilidad de que se cumpla lo que estamos considerando, que para el caso de las monedas, pues es la probabilidad, por ejemplo, de que caiga sol, que sería 0.50, o podría tomar la probabilidad de que caiga águila, que es 0.50. En este caso, como son iguales, pues es indistinto cuál tomo. Ya veremos que en otros ejemplos, pues esto no siempre se va a dar. Entonces, cuando apliquemos la distribución binomial, básicamente, entonces tenemos que pensar siempre en esto. Los dos resultados son importantes y vamos a tener siempre un valor de n y un valor de p, y sobre eso vamos a empezarla a aplicar. Entonces vamos ahora sí a hacer algunas aplicaciones. Entonces, vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a suponer que en una población la probabilidad de tener diabetes es 0.30. Y vamos a tomar una muestra aleatoria de 20 personas. Entonces, sabiendo esto, la idea es ver cuál es la probabilidad de que 4 de ellas tengan diabetes. Entonces, pues esto lo vamos a poder resolver con nuestro applet de la distribución. Entonces vamos a ver aquí, bueno, para empezar quiero que noten varias cosas. Esto cumple perfectamente con las condiciones de la distribución normal, binomial, perdón, que acabamos de ver, ¿no? Una de ellas es aquí cada uno de los ensayos, en este caso van a ser n igual a 20, el que cada una de las personas que se tomen de la muestra tenga diabetes o no es independiente entre ellas. Quiere decir que, o sea, si la muestra la estoy tomando de forma aleatoria, el que una de ellas tenga diabetes no implica que la otra lo tenga o no. Entonces, cada uno de los ensayos son independientes. Y por otro lado, la probabilidad de que cada una de ellas tenga diabetes es de 0.30. Entonces, también esa probabilidad es fija para todos los miembros en este caso de la muestra. Entonces, y mis dos posibilidades es que tenga diabetes o que no tenga diabetes, ¿no? Entonces, aquí estoy considerando esos dos resultados posibles. Entonces, con eso, pues voy a aplicar ahora sí la distribución binomial y voy a usar el applet para poder obtener el resultado. Cargamos el applet, entonces no hay ningún valor.
Lo que tengo que fijar siempre son los parámetros, y entonces en este caso n es igual a 20 y p es igual a 0.30. Y entonces a la hora que le doy siguiente, en automático aparece mi gráfica. Entonces mi gráfica, si se fijan, va a tener resultados posibles entre 0 y 20. Sin embargo, ya va a haber resultados que prácticamente no se ven. Aquí la gráfica no es simétrica porque como está entre 0 y 20, pues el valor más alto, si hubiera sido 0.50, hubiera estado exactamente pues entre 10 y 11. Sin embargo, como ahora P fue igual a 0.30, entonces está mucho más cargada hacia los valores más pequeños. De hecho, el valor que tiene mayor probabilidad, como pueden ver, es 6, que tiene una probabilidad, cuando pongo el mouse ahí me aparece de 0.19164, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que estoy preguntando es cuál es la probabilidad de que exactamente 4 pacientes, bueno, 4 personas de la muestra tengan diabetes. Entonces, yo puedo elegir 4, le doy siguiente y entonces veo que en mi gráfica me aparece marcado exactamente el valor de 4 y me aparece su probabilidad, que es 0.13042. Entonces, esa es la probabilidad que sería la respuesta a la pregunta que tenía, 0.13042, ¿no? Entonces, si pongo aquí mi resultado, pues 0.13042. Entonces, esta es la probabilidad exactamente de que 4 de ellas tengan diabetes. Pero pues puedo preguntar más cosas, o sea, podría preguntar ahora, ¿cuál es la probabilidad de que por ejemplo, 10 de ellas o más tengan diabetes? Aquí, por cierto, nada más voy a marcarles algo. Esto lo vamos a leer como de el valor de que x sea igual a 4, ¿no? Que es lo que estaríamos poniendo en el applet, ¿no? Estamos usando igual y tenemos exactamente el valor de lo que es una barra. Ahora lo que estoy pidiendo es 10 de ellas o más tenga diabetes. Entonces aquí lo que voy a calcular es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 10, ¿no? Entonces, mayor o igual que 10, pues vamos a verlo en el applet. Entonces, si esto yo lo veo en el applet, pues para empezar en la parte de en medio tengo que elegir mayor o igual. Y tengo que poner el número que quiero, que es 10. Eso lo pongo en el valor de x. El valor de n y el valor de p siguen siendo los mismos. Entonces aquí, pues el valor que tengo es 0.04796. Entonces ese es el resultado. Ahí se ven las barras que estoy tomando en cuenta. Estoy tomando en cuenta 10, 11, 12, todas estas, ¿no? Entonces 0.04796. Entonces ese es mi resultado. Esto sería pues un 4.79% si lo pasamos a porcentaje, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cuestiones. Ahorita, cómo funciona el applet siempre considera los extremos que desde donde voy a tomar en cuenta. O sea, o tomo el igual, o tomo mayor o igual, o menor o igual, pero en el applet no existe mayor que o menor que. Entonces, pues vamos a hacer algunos ejemplos usando bueno, teniendo que ajustar los datos. O sea, vamos a considerar, por ejemplo,
con los mismos datos, vamos a poner, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 3 personas tengan diabetes? Otra vez estoy considerando la muestra de 20 con la probabilidad que ya vimos, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que tendría que sumar, si lo pensara nada más desde los valores, pues yo sé que lo que tendría que sumar es la probabilidad de 0, de 1 y de 2. El 3 ya no se cuenta porque es menos de 3. Entonces, en el applet, como solamente tengo menor o igual o mayor o igual, pues entonces en el applet voy a usar que sea menor o igual que 2. A pesar de que aquí dice 3, uso menor o igual que 2 porque en el applet siempre se consideran los extremos. Entonces vamos a usar el applet para tomar la probabilidad de ser menor o igual que 2. Entonces, primero cambio el valor de, voy a cambiar el en medio, pongo el menor o igual y en la parte de x pongo 2. Y entonces ya tengo actualizados mis datos. Entonces, en este caso, pues ya me aparecen marcados los que quiero, que son el 2, el 1 y el 0. Bueno, el 0 no se alcanza a ver, pero ahí está, ¿no? Entonces, esa probabilidad es 0.03548. Entonces, vamos a poner el resultado aquí. Entonces, esta probabilidad es 0.03548. Entonces, puedo resolver diferentes problemas ya directamente con el applet. Las sumas me las hace de manera directa, nada más que hay que tener mucho cuidado si se ocupa en medio el signo de igual, el signo de menor que o el signo de mayor que. Entonces, para poder hacer, vamos a hacer una última de este ejemplo y vamos a pasar a otro. Entonces, por ejemplo, vamos a preguntarnos cuál es la probabilidad. Bueno, aquí le estoy un detalle nada más, por cierto, de que al elegir la muestra al azar, porque todo eso lo estamos considerando. La muestra de los 20, ¿no? Digamos que ahora más de más de 12 tengan diabetes. A veces va a convenir que ustedes escriban como, sin hacer obviamente las cuentas, las probabilidades por separado. Más de 12, ¿qué quiere decir? Que tengo que tomar 13, 14, 15 y así pues hasta 20, ¿no? Entonces voy a tener hasta 20 todas mis opciones. Entonces, esto ¿cómo lo voy a leer en términos de las probabilidades? Pues esto sería x mayor o igual que 13. Y entonces en el applet vamos a ver, entonces pongo en medio mayor o igual y escribo, en la parte de x escribo el número 13. Entonces, a la hora que veo los resultados, aquí fíjense que ni siquiera se alcanza prácticamente a ver en la gráfica porque los valores son pequeñísimos. Si lo hacen un poco grande se medio ve aquí el 13, 14 y 15, pero realmente son muy, muy pequeños. Entonces esa probabilidad es 0.00128, o sea, no llega ni al 1%, es 0.128. 0.00128. Entonces, este es mi resultado. Esta probabilidad
es 0.00128. Entonces es una probabilidad pequeñísima de que si pues la probabilidad de tener diabetes de cada persona es del 30% en esa población, pues que al elegir una muestra de 20, 13 o más llegarán a tener diabetes, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos como varias formas de aplicarlo. Esto puede funcionar para cierto tipo de problemas en donde la forma como están distribuidas pues en la población ciertas características, por ejemplo, la probabilidad de tener diabetes, ahorita estamos considerando que es completamente pareja para toda la población, entonces, y que es fija, ¿no? Eso es muy importante. O sea, si yo tuviera en la población, que las probabilidades de cada persona son distintas, entonces, pues el método binomial ya no sirve. O sería una primera aproximación. O sea, todos los modelos matemáticos en general y en particular estadísticos pueden considerarse siempre a partir de pues de las características y de que cumplan ciertas condiciones. O sea, todo modelo tiene supuestos. En este caso estamos suponiendo que cumple las condiciones de una binomial. Si yo quiero aplicar algo para, o sea, este mismo modelo para algo que, por ejemplo, lo que les decía, que las probabilidades no son fijas para cada elemento de la población, pues el modelo binomial no me va a servir, no me va a dar un buen resultado. Entonces, bueno, vamos a hacer otras aplicaciones del modelo binomial. Entonces, ahora vamos a trabajar con el siguiente problema. Vamos a suponer que tenemos una fábrica en la que la probabilidad de obtener piezas defectuosas es de 0.05. Y vamos a tomar al azar una muestra de 25 artículos. Entonces, vamos a ver cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de ellos de esa muestra sean defectuosos. Entonces, pues vamos a volver a utilizar el applet. Entonces, bueno, como ahora se trata de otro problema, abrimos el applet. En N ponemos 25, que es el tamaño de la muestra, y en P ponemos 0.05. Es importante que, bueno, ahorita las probabilidades que les he dado no se las he dado en porcentaje, pero si se las hubiera dado en porcentaje, pues entonces el valor habría que dividirlo entre 100 o recorrer el punto decimal 2 lugares, ¿no? Que es lo equivalente. Entonces, N va a ser 25, P.05. Es importante aquí, cada cero cuenta, o sea, si me como un 0 voy a decir algo completamente diferente. Para empezar voy a ver la gráfica para que vean cuál es mi resultado. En este caso, la gráfica está muy cargada hacia los valores pequeños. El espacio muestral aquí, aunque no aparece toda la gráfica, mi espacio muestral va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 25. Sin embargo, los valores que están después de 7 son tan pequeños que para fines prácticos ni siquiera se alcanzan a ver en la gráfica. Por ejemplo, si yo pongo en X7, van a ver que esta probabilidad ya me da 0.00015, o sea, es menos que 0.015%, o sea, es una probabilidad bajísima. No se diga si pongo 8, 9, 10 o algo mayor. Entonces, por eso ya en la gráfica no aparecen. Sin embargo, como espacio muestral siguen existiendo. Entonces es importante nada más no perder de vista esto. Entonces, bueno, vamos a resolver el problema. El primer problema era que exactamente 2 de ellos sean defectuosos. Entonces, si yo tomo esto, aquí tengo la probabilidad que es 0.23052. Entonces, ese sería mi resultado para
el problema que estoy resolviendo. Entonces, la probabilidad sería de que x sea igual a 2 es igual a 23.052. Entonces, 23. Bueno, pero si lo pongo en decimal, porque ya lo iba a poner en... Entonces, acuérdense que siempre tengo posibilidades de ponerlo en decimal o de ponerlo en porcentaje. Si lo pusiera en porcentaje sería así. Entonces, bueno, vamos a resolver algunos otros con estos mismos datos. Por ejemplo, vamos a considerar ¿cuál es la probabilidad de que 4 o menos artículos de la muestra salgan defectuosos? Entonces, como son 4 o menos, pues lo que quiero calcular es la probabilidad de que x sea menor o igual que 4, ¿no? Porque el 4 lo estoy considerando. Entonces, en el applet cambio el valor a 4 y en la parte de en medio pongo menor o igual. Entonces, en este caso, estoy considerando la probabilidad de 0, 1, 2, 3 y 4. La probabilidad de esta es grandísima, es 0.99284. Acuérdense que la suma de las probabilidades de todos los eventos posibles del espacio muestral, me tienen que dar 1. En este caso me está dando 0.99284. Eso quiere decir que si yo tomo 25 elementos de una muestra aleatoria de artículos, casi es un hecho que 4 o menos van a salir defectuosos, donde 4 o menos estoy contando al 4, al 3, al 2, al 1 o al 0. Eso quiere decir que puede ser que no haya ninguno defectuoso, puede ser que haya uno defectuoso, o 2, o 3, o 4, etcétera, ¿no? Entonces, 0.99284. Entonces, quiere decir que de que haya más artículos defectuosos, pues esa probabilidad ya va a ser muy pequeña. Si se fijan, bueno, en el otro applet que habíamos usado era menos preciso porque tomaba nada más 3 decimales. Aquí está tomando 5 decimales, o sea, el nivel de precisión es muchísimo mayor. Y vamos a hacer algunos otros ejemplos para que vean que pues hay probabilidades que casi se van a anular. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que más de 17 artículos salgan defectuosos? Todo el tiempo estamos pensando en la muestra y es que la muestra es aleatoria, etcétera, ¿no? Entonces, más de 17. Eso quiere decir que más de 17 voy a considerar 18, 19, 20 y así hasta el 25. Aunque son muchos, como todas estas probabilidades, ya lo vimos en la gráfica, son muy pequeñas, entonces lo que vamos a considerar x mayor o igual que 18. Entonces vamos al applet, tomamos en x tomamos 18 y vamos a tomar mayor o igual. Es muy importante. Aquí no se alcanza a ver y de hecho me está reportando una probabilidad de 0. Ese valor de 0
no es el valor, o sea, les había comentado que no es que las probabilidades dejen de existir completamente, pero son tan pequeñas, y aquí estamos trabajando con 5 decimales, pero son tan pequeñas que ya para 5 decimales aparecen como cero. Si trabajáramos a lo mejor a 10 o a 20 decimales, ahí aparecería .00000 no sé qué, ¿no? Pero para fines prácticos, pues lo que me está diciendo es que al tomar una muestra de 25 objetos, con la probabilidad fija de que cada uno de ellos tenga un 5% de probabilidad de salir defectuoso, la probabilidad de que 18 de ellos salgan defectuosos es casi imposible. Entonces ahorita vamos a reportar esta probabilidad como cero. Aunque, insisto, o sea, no quiere decir que sea completamente cero, sino que lo que significa es que esas probabilidades pues son tan pequeñas que prácticamente no cuentan, ¿no? O sea, al estar dentro del espacio muestral quiere decir que eso puede llegar a pasar, o sea, es una de las posibilidades, pero pues es muy poco probable. O sea, ser posible y ser probable aquí es importante diferenciarlo. Ok, entonces vamos a hacer un último ejemplo para esperando que quede claro, ¿no? Entonces, bueno, el último ejemplo que vamos a hacer ahora es, entre los estudiantes de secundaria de México hay una probabilidad de 18.52% de tener TDA, que es trastorno de déficit de atención. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir una muestra aleatoria de 15 estudiantes, 5 de ellos tenga TDA, ¿no? Entonces, vamos a usar el applet para poder responder esto. Entonces, bueno, el tamaño de la muestra, en este caso es el valor de n, que es 15. La probabilidad ahora sí fue dada en porcentaje, entonces tenemos que dividirla entre 100, por lo tanto es 0.1852 el valor que tengo que poner aquí. En el applet es muy importante que el valor de P siempre se ponga entre valores de 0 y 1. Si yo no pongo los valores entre 0 y 1, el applet no va a funcionar. Entonces, de entrada voy a ver cómo queda mi gráfica cuando tengo esta probabilidad de esta forma. Entonces, lo que estamos viendo es cuál es la probabilidad de que exactamente 5 de ellos tengan trastorno de déficit de atención de una muestra aleatoria de 15, ¿no? Entonces, si yo pongo en x igual a 5, entonces ahí tengo el valor que es 0.8439. Esa sería mi probabilidad. Entonces quiere decir que hay aproximadamente un 8%, 8.43% de probabilidad de que al elegir la muestra de 15, exactamente 5 de ellos tengan trastorno de déficit de atención. Que por cierto, bueno, como comentario nada más al margen, pues es un valor bastante alto, ¿no? O sea, parece ser que el trastorno de déficit de atención pues es un problema como que se ha incrementado en los últimos tiempos y y entonces, bueno, tenemos en este caso estas características, ¿no? Entonces, si queremos calcular la probabilidad, sería la probabilidad de que x sea igual a 5 y esta sería, de acuerdo al resultado, 0.0, ay, olvidé el número, 8439. Ok, entonces ese sería mi resultado. Vamos a hacer algunos ejemplos más con estos mismos datos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuál es la probabilidad de que al menos 3 estudiantes de la muestra, o sea, de esa muestra, 3 estudiantes
Entonces, al menos 3 estudiantes quiere decir que voy a considerar 0, 1, 2 y 3. Entonces, las probabilidades las voy a considerar menores o iguales que 3. Y entonces esto es lo que vamos a poner en el applet. Entonces, en el applet lo primero va a ser menor o igual aquí. Y el valor que voy a tomar como referencia es 3. Y entonces, menor o igual que 3, pues es 0.70299. O sea, es altísima la probabilidad de que no haya estudiantes con TDA o haya 1, 2 o hasta 3. Entonces, 0.70299. Entonces, este es el resultado de que al menos 3 estudiantes de la muestra tengan TDA. Vamos a ver, vamos a hacer algo un poquito distinto que no hemos trabajado, pero que bueno, vamos a usar este problema. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que entre 1 y 3 estudiantes tengan TDA? Entonces, entre 1 y 3 quiere decir que las probabilidades que tengo que sumar son las de 1, 2 y 3. Tengo varias formas de resolverlo. Una de ellas sería por separado obtener la probabilidad de 1, la de 2 y la de 3 y hacer la suma. Otra de ellas es, podría tomar la probabilidad de ser menor o igual que 3 y a esta, pues quitarle la única que me falta, que es la probabilidad de 0, ¿no? Entonces voy a hacer este último, que es un poquito más, pues tengo que hacer menos operaciones. Entonces, si aquí lo hago de esa manera, pues sería 0.70299 menos, le tengo que quitar ahora la probabilidad de 0. Entonces, la probabilidad en X lo pongo como 0. Bueno, aquí tendría que tomar menor que, tendría que tomar, perdón, igual. Pero en este caso, como el 0 es el último, el que está más a la izquierda, pues tomar menor que o igual da lo mismo. Entonces es 0.04632. Entonces le tengo que restar 0.04632. Entonces quiere decir que al hacer la operación tengo que hacer entonces esta resta. 0.70299 menos 0.04632 y esto me da 0.65667. Entonces hay un 65% de probabilidad de que si al tomar una muestra de 15 estudiantes haya 1, 2 o 3 que tengan TDA, ¿no? Estudiantes de secundaria. Por cierto, nada más como observación, este dato del porcentaje lo tomé de manera real, ¿no? Es un valor reportado, el número de estudiantes de secundaria que tienen trastorno de déficit de atención en México. Entonces, bueno, aquí puedo ver que la probabilidad de que haya entre 1 y 3 pues es muy alta, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, con esto, pues ya tienen muchos elementos para resolver problemas que son completamente distintos, ¿no? Hicimos uno de control de calidad, uno de pacientes con diabetes o personas con diabetes dentro de una población, otro que tiene que ver con pues con trastorno de déficit de atención y en todos ellos ocupamos la distribución binomial para poder resolverlos, ¿no? Entonces, como pueden ver, la distribución binomial es poderosa, no sirve para absolutamente todo. Una observación que sí puede ser interesante, con estas probabilidades, o sea, ahorita estoy suponiendo que ya conozco la probabilidad de toda la población,
y que con eso, bueno, estoy aplicándola directamente para resolver la distribución binomial. Pero muchas veces también estos datos sirven para verificar que las probabilidades que se tienen son reales, ¿no? Por ejemplo, me están reportando, les decía, el dato real, que 18.52% de estudiantes de secundaria en México tienen TDA. Entonces, si yo hago este ejemplo muchas veces, o sea, digamos que si yo tomo 15 muestras de 15 estudiantes de forma aleatoria completamente y veo cuántos tienen TDA de cada una de las muestras, las probabilidades de lo que tiene que pasar pues tienen que ser similares a lo que me estás dando aquí. Acuérdense que estamos usando aquí probabilidades teóricas. Si nosotros lo hiciéramos de manera empírica, pues sí puede pasar que a lo mejor en una muestra hay 6 y en otra muestra hay 2 o en otra muestra hay 0, ¿no? Pero entonces, si yo hago esto muchas veces, como en el caso de las monedas, que al tirarlas muchas veces, tiene que aproximarse a lo que serían las probabilidades teóricas. Si al hacer esto con muchas muestras, esto no se parece para nada a las probabilidades teóricas, pues quiere decir entonces que la probabilidad que estoy considerando no sería correcta, ¿no? Entonces sería una forma de, pues, de demostrar o de contradecir que el trastorno de déficit de atención no sería el porcentaje que se está dando, ¿no? Entonces digo, nada más como observación, también para que las probabilidades no siempre se las crean, sino que también vean de dónde salen y también que el método binomial pues les pueda servir como para contrastar las probabilidades dadas con las probabilidades que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues estas serían algunas de las aplicaciones. Vamos a ver después otras, por ejemplo, la parte de cómo resolver, cómo calcular las probabilidades de resolver exámenes al azar, pero ese es otro asunto.